Los lobos buscan al protagonista que se ha refugiado en la copa de un árbol. El joven salta sobre uno de ellos, golpeándolo con una espada, lo que hace que el lobo aúlle utilizando diversas habilidades. El joven guerrero lucha contra todas las bestias por su cuenta. Esta es la historia de progresión profesional de Amish Tsukasa, el maestro del cambio de empleo en el mundo real. El protagonista viste un traje de negocios como cualquier otro asalariado. Esa era la sede de una gran empresa con ventas anuales de 300.000 millones. La entrada también era imponente. Después de todo, la entrada de una oficina representa a una empresa, al igual que un hogar. Cuanto más organizada esté, más leales tienden a ser los miembros de la familia. Amiki Chikaso era un saltador de empleos, un ejecutivo que había trabajado en varias empresas diferentes. Se presenta ante la recepcionista, informándole que está allí para la entrevista final. Cambió de trabajo para mejorar tanto su salario como sus habilidades. La mujer rápidamente le da acceso al edificio y él procede hacia el ascensor. Actualmente, el asalariado trabajaba en una gran empresa, pero las oportunidades para desarrollar sus habilidades eran mínimas. Así que, después de muchas etapas y evaluaciones, finalmente había llegado a la entrevista final, admirando su reflejo en el espejo del ascensor. Recuerda las dificultades de las evaluaciones anteriores. Ahora, en la sala de espera, se tranquiliza pensando que solo un último paso lo separaba de su cambio de carrera. Otra asistente llama su nombre para la sala de recursos humanos. Se levanta, confiado. A.M. Saki sabía que lo haría bien. Después de todo, había acumulado mucha experiencia, así que no había forma de que las cosas salieran mal, sin importar el tamaño de la empresa. Sin embargo, al entrar en la sala, la escena no era nada de lo que esperaba. La habitación era, de hecho, un espacio enorme lleno de vegetación, lo que hizo que el protagonista se preguntara si había entrado al lugar correcto. Tal vez había terminado en una de esas empresas que incorporan vegetación para brindar comodidad a los empleados, pero esto era demasiado extraño. Era casi como si estuviera vagando por una tierra desconocida, perdiendo toda la calma que tenía antes. Se mesó el cabello frustrado, preguntándose dónde estaba y a dónde habían ido sus entrevistadores. En medio de su pánico, Amish Nova House alisó su piel, agarró su teléfono y se miró. Pero algo era diferente. Su reflejo mostraba el rostro de cuando tenía 18 años. ¿Había rejuvenecido de repente? A pesar de lo extraño que era todo, el único pensamiento que le vino a la mente fue cómo su apariencia juvenil, combinada con su experiencia, le daría una ventaja en las entrevistas de trabajo, pero inmediatamente cortó ese pensamiento, dándose cuenta de que no era momento para pensar en eso. El trabajador se preguntó si un lugar como ese podría existir en Japón. Es decir, si es que todavía estaba en Japón. Parecía un campo abierto o algo similar. Exploró el área, tocó plantas que nunca había visto antes. Tan pronto como las tocó, pequeñas bolas de peluche salieron volando en pánico, lo que también lo sobresaltó. Parecían mariposas esponjosas, algo que nunca había visto antes. Analizando la situación, pensó, terminé en otro mundo, un mundo diferente, del tipo que se ha vuelto popular en las películas de ciencia ficción o en los animes. Era un pensamiento razonable, ¿no? Metiendo la mano en su bolsillo, el joven sacó una carta brillante con su nombre y estadísticas, algo que definitivamente no había estado allí antes. Reunió la poca información que tenía para averiguar qué era ese objeto. Los números en la tarjeta parecían ser sus estadísticas en el mundo real. Era imposible ver habilidades clasificadas así. Analizando más, notó que su poder mágico era excelente, pero incluso con todo el ejercicio que hacía para mantenerse saludable, todavía era solo un asalariado en el campo de ocupación. Estaba etiquetado como un cambiador de empleos, alguien que podía cambiar a cualquier profesión siempre que tuviera el poder mágico requerido. La lista de trabajos disponibles era casi infinita, y todos estaban relacionados con el combate. ¿Era esta una habilidad que había ganado por ser un saltador de empleos? Y, aún así, ¿por qué su entrevista de trabajo estaba conectada con otro mundo? Se sentó en el suelo esperando que otros candidatos aparecieran y lo ayudaran a salir de allí. Sin embargo, las horas pasaron rápidamente y no había señal de otra alma en esa realidad. ¿Qué pasaría si se quedaba sin agua? Las cosas se volverían desesperadas, se marchitaría por la deshidratación. Sí, esa definitivamente no era una opción. Sentir lástima por sí mismo no era su estilo, y creía que podía enfrentar cualquier cosa con una mentalidad positiva. Lo que no había considerado era que lo que tendría que superar sería un híbrido masivo de un dragón y una mantis religiosa. La criatura lo miró a los ojos, aparentemente consciente de la presencia del extraño humano, mientras el trabajador la miraba con una expresión sombría. De repente, la bestia emitió un fuerte chillido antes de cargar directamente hacia él. El protagonista salió corriendo por su vida, desesperado por ser más rápido que su enemigo. Toda la charla motivacional sobre la positividad se fue por el desagüe en ese momento. Siguió corriendo. Se dio cuenta de que, aunque iba tan rápido como podía, no había forma de escapar de su destino. De repente, se detiene, sorprendiendo al monstruo. A.M. Saki pide calma y sugiere una conversación amistosa con la criatura. Sin embargo, la mantis dragón no parece interesada, cortando el árbol detrás del joven limpiamente por la mitad con sus habilidades, dejando solo el tocón restante. Se da cuenta de que está completamente perdido. No había nada que pudiera hacer en esa situación. La criatura se posiciona frente a él, mostrando sus extremidades afiladas como navajas.
Si se quedaba allí como un cobarde, sería eliminado. Necesitaba algo, cualquier cosa que pudiera servir como arma. Fue entonces cuando recordó el poder de las profesiones enterradas dentro de él. Saca la tarjeta dorada de su bolsillo y activa sus habilidades con un comando. Símbolos infinitos aparecen a su alrededor. Así que, si este era el poder mágico de este mundo, el conocimiento y la experiencia de Ma fluyeron hacia Miki, permitiéndole entender cómo usar la magia instintivamente en su primer intento. El héroe lanza su miedo a las llamas hacia la criatura, que arde bajo el hechizo y gradualmente se reduce a restos carbonizados, dejando solo cenizas esparcidas por el suelo. Había logrado derrotar a un monstruo en otro mundo en su primer intento. Después de su victoria, entendió que el poder del cambiador de empleos era la capacidad de usar magia. Tan pronto como cambió de profesión, su ventana del sistema apareció mostrando su nuevo nivel. Sin embargo, después del duelo, el protagonista se dio cuenta de que lo único que se parecía a un juego era el sistema en sí. Aparte de eso, podías sentir la magia y casi te eliminan. Subestimar esta realidad como si fuera solo un juego sería un error terrible. Y, sin embargo, parecía decidido a construir una gran carrera, trabajar para una empresa más grande y buscar una vida mejor que esta. El único problema era que su carrera había sido sobre crecimiento profesional en el Japón moderno. En un mundo de espadas y magia lleno de monstruos, el conocimiento de oficina sería completamente inútil. Miki cae de rodillas, mirando su nivel en este nuevo mundo, sin miedo. Se declara a sí mismo: reiniciaré mi carrera a partir de este momento, y queda claro cuán poderoso era el cambio de empleos. Si aumentaba los niveles en múltiples profesiones, podría triunfar en cualquier lugar. El joven estaba decidido. Dominaría cada trabajo que existiera en este mundo. Sentado en la hierba, Miki juguetea con una bola de agua, ya no preocupado por la escasez de agua que temía antes. Analizando sus opciones para la noche, estaba claro que dormir al aire libre no era una buena idea. Necesitaría lo básico: comida y refugio. Con un plan rápido, el joven decidió comenzar buscando una aldea cercana. Para hacerlo, usaría una de sus profesiones. En la batalla anterior, había consumido 30 unidades de poder mágico para usar sus habilidades. Lentamente, estaba recuperando el poder perdido, gracias a la habilidad pasiva de Ma. Pensando en todo esto, no había razón para ser tacaño al elegir su próximo trabajo. Después de un análisis meticuloso, el héroe finalmente tomó una decisión. Eligió la profesión de cazador, que agudizaba sus sentidos, facilitando la detección de anomalías en la naturaleza. Al activarla, Saki olfateó la hierba como un perro y presionó su oreja contra el suelo para analizar su entorno. El cazador encontró algunas huellas en el suelo y sangre en las hojas cercanas, basándose en sus características. Las huellas pertenecían tanto a lobos como a humanos, y la sangre indicaba que había tenido lugar una cacería o una batalla. El joven siguió las huellas, abriéndose paso entre las plantas. Finalmente, se encontró con un grupo de casas, lo que lo llenó de esperanza. Parecía más un asentamiento que una aldea, pero los detalles no importaban siempre que encontrara refugio. Nunca pensó que estaría tan feliz de conocer gente. Solo el pensamiento de no tener que buscar huellas y pistas era un alivio. Un niño de aspecto gruñón observó el acercamiento de Miki. Experimentado, el protagonista se ajustó la corbata y ofreció una sonrisa corporativa mientras saludaba al niño, viendo el ceño fruncido que se formó en el rostro del nativo. El protagonista se preguntó por qué lo miraban con tanta sospecha. «Te ves extraño, ¿quién eres?», respondió el niño. Entendiendo la situación, el héroe se presentó formalmente, llamándose a sí mismo un mago viajero. «Un mago», murmuró el niño, señalando que no había razón para que alguien con un trabajo especial viniera a un área tan remota. El protagonista preguntó qué quería decir con trabajo especial, y el hombre extendió su mano, pidiendo ver la placa de clasificación del asalariado. Saki entregó el objeto, sorprendiendo al otro hombre. «Realmente eres un mago, aunque tienes una forma muy extraña de demostrarlo», dijo el niño, disculpándose. Explicó que no solían recibir visitantes de esa clase, lo que sorprendió al protagonista. Dado que las personas con trabajos especiales eran contratadas por naciones, nobles o se convertían en aventureros en las capitales, era raro encontrarlos en áreas con poco trabajo. Se mudaban a lugares que mejoraban sus habilidades y ofrecían mejores salarios, tal como lo hacía él en Japón. Era natural que dudaran de su identidad. Ocultando ciertos detalles, Saki dijo que estaba mejorando su magia en las montañas, pero comenzó a extrañar vivir entre la gente. Eso explicaría su falta de sentido común. Se quejó cuando lo llamaron despistado, amablemente. El niño llamó al protagonista, quien pidió que lo llamaran simplemente su casa. Le pidió a su casa que lo siguiera para hacerle un favor al nativo. Los dos se dirigieron hacia la casa del jefe de la aldea para hablar con más detalle. Al llegar, el niño llamó rápidamente al jefe. El anciano preguntó: «Zoso, ¿qué está pasando?». Zoso presentó al mago viajero. El anciano parecía asombrado, sus ojos brillaban de emoción. Los dos discutieron la presencia de su casa como si el mago no estuviera allí, celebrando su llegada. Notando la exclusión, el jefe se disculpó con el forastero y se presentó formalmente como el líder del asentamiento. Su casa también se presentó, mostrando su placa
de clasificación para probar su título, y explicó que Zoso le había pedido un favor. El rostro del anciano se tornó serio mientras explicaba que unos monstruos conocidos como lobos plateados habían estado apareciendo cerca del asentamiento. Así que esas eran las criaturas que dejaron las huellas que el héroe había encontrado en el bosque. Continuando, el jefe dijo que la aldea podría manejar el problema si fueran solo unos pocos lobos, pero esta era una manada entera. El favor que querían pedir era la eliminación del grupo de villanos que amenazaba el asentamiento. Su casa preguntó si no había un mago asignado para lidiar con esto, y Zoso negó con la cabeza, explicando que solo vivían aldeanos allí. Parecía que los poseedores de profesiones eran raros en este mundo, lo cual era extraño considerando la frecuencia de las amenazas de monstruos. Bueno, a pesar del riesgo, era un trabajo con alta demanda. El héroe pidió a los aldeanos más detalles sobre estos lobos. Eran monstruos mitad lobo con pelaje plateado, garras afiladas y colmillos. Eran rápidos y tenían un agudo sentido del olfato, clasificados en el segundo nivel más bajo de amenaza. Aún así, los aldeanos podían derrotarlos sin ayuda si trabajaban juntos. Sin embargo, este era solo un pequeño asentamiento. Todos ya trabajaban duro para sobrevivir, y así era como el asentamiento resistía. Si la gente tenía que lidiar con los monstruos, podrían resultar heridos y ser incapaces de trabajar, y los que quedaran tendrían que mantenerse en constante alerta. Frunciendo el ceño, el héroe se da cuenta de que los lobos están obstruyendo el asentamiento. Los lobos bloqueaban las rutas de evacuación. Desesperados, los aldeanos suplican al joven que acepte la misión, incluso ofreciendo una recompensa como incentivo. Su casa acababa de luchar contra un monstruo sin saber cómo usar sus habilidades, así que esto no sería nada nuevo. Como su objetivo en este mundo también era mejorar sus habilidades y, en consecuencia, su ingreso y posición, aceptaría cualquier cosa que lo ayudara a lograrlo. Zoso y el jefe se llenan de alegría ante las palabras del protagonista. Le agradecen repetidamente, mientras el joven intenta explicar que no hay necesidad de agradecerle por un trabajo que ni siquiera ha sido completado. Aún así, parece orgulloso de ser reconocido. A pesar de las celebraciones exageradas de sus nuevos empleadores, su casa no sabía nada sobre este mundo y ni siquiera tenía los suministros para sobrevivir. Así que devolver la amabilidad de estas personas era lo mínimo que podía hacer. Se prepara para embarcarse en la misión, pero su estómago gruñe fuertemente, sobresaltando a los dos aldeanos. Avergonzado, pregunta si sería posible conseguir algo de comida antes de la batalla. El anciano mira a Zoso, quien tampoco tiene comida consigo. Este lugar claramente no estaba bien organizado. Después de terminar la comida, el héroe les agradece a ambos por alimentarlo. Con el estómago lleno y ropa que permitía una mejor movilidad, su casa estaba más que listo. Primero, regresaría al lugar donde había encontrado las huellas antes. Aparte de la misión, no podía ignorar la incomodidad de usar ropa que se sentía como un disfraz. De vuelta en el bosque, comienza a notar más detalles sobre su entorno. Había tantas plantas que no reconocía, y se preguntaba si tenían nombres o usos específicos. Reenfocándose, el héroe abre la lista de profesiones disponibles. Encuentra el trabajo perfecto, evaluador, que le permitía evaluar el valor de cualquier cosa y determinar los niveles de las personas, aunque con limitaciones basadas en su propio rango. Después de activar la profesión, evalúa una planta que tiene propiedades medicinales para quemaduras y cortes. Rápidamente recoge algunas para vender más tarde. Trabajos como alquimista o farmacéutico también estarían disponibles en el futuro. El protagonista podría hacer sus propias medicinas y pociones. Cuando analiza otra planta, esta es identificada como una versión falsa de la anterior, con un sabor desagradable y efectos irritantes en el estómago. Menos mal que tenía la habilidad. Era una profesión interesante. Incluso sin internet, podía acceder a información confiable. Sin embargo, era inconveniente cambiar de trabajo cada vez que necesitaba conocimiento sobre algo nuevo, ya que parecía que no olvidaba lo que aprendía cuando era mago. En resumen, las habilidades podían transferirse de una profesión a otra. El protagonista prueba su hipótesis lanzando una piedra al aire. Sin embargo, la piedra es mucho más pequeña de lo esperado, pero su impacto es enorme, lo que lo sorprende. De repente, siente que su magia se debilita y decide revisar su ventana de estado. Al ver los resultados, su casa se pone nervioso. Ese pequeño lanzamiento de piedra le costó 50 puntos de poder mágico. Qué manera terrible de descubrir que usar magia con una profesión no mágica era tan ineficiente. Se recuesta en la hierba, frustrado por el gasto innecesario. Mientras espera a que su poder se recargue, se da cuenta de que, por supuesto, las habilidades tenían que coincidir con el trabajo. De lo contrario, la existencia de profesiones especializadas no tendría sentido. Aún así, era un descubrimiento increíble. Poder usar magia como espadachín y viceversa era una ventaja. Incluso si el poder era más débil, sería inesperado para un oponente. Sin embargo, con su cantidad actual de poder mágico, se agotaría rápidamente. Para usar verdaderamente sus habilidades a su favor, necesitaba encontrar una manera de aumentar sus reservas
reservas de magia. Su casa es sacado de sus pensamientos al sentir la presencia de otras criaturas cerca. Había un olor a animal. ¿Podrían ser los lobos plateados? Una bestia masiva se mueve detrás del arbusto donde el héroe está escondido, haciéndole brotar un sudor frío. ¿Era realmente un lobo plateado? Definitivamente estaban cerca de la aldea. Usa sus habilidades para revisar las estadísticas de la criatura y se da cuenta de que es más rápido que ellos. Su plan podría funcionar. Inicia un cambio de trabajo, seleccionando la profesión de mago para enfrentar a la manada. Su casa lanza numerosos proyectiles de piedra a los monstruos, causando caos mientras son golpeados. Sin embargo, uno de ellos salta hacia él a gran velocidad. ¿Falló su marca? Ni siquiera podía pensar correctamente. Con la enorme boca del lobo tan cerca, el mago aprovecha la oportunidad para convocar más proyectiles de piedra, disparándolos directamente a la garganta de la bestia, haciéndola colapsar. Su casa coloca cuidadosamente su mano sobre la criatura inconsciente para asegurarse de que está a salvo. Después de confirmar, se sienta, exhausto por la pelea. Su tarjeta de clasificación emite un sonido, indicando un cambio en su estado. No solo habían mejorado sus estadísticas básicas, sino que ahora su poder mágico máximo también había aumentado. Celebra su subida de nivel, volviendo su atención a los lobos. Era lógico suponer que el resto de la manada llegaría pronto al lugar de la batalla. Esto lo hace pensar en posibles estrategias de cambio de trabajo que podría usar cuando llegue el momento. Refiriéndose a los lobos caídos, declara: me aseguraré de que todos ustedes contribuyan a mi carrera. Antes de dejar la aldea, Zoso le aconsejó a su casa extraer los colmillos de los lobos plateados como prueba de victoria. Lo hace, pero no puede evitar maravillarse con la criatura que derrotó. Estas bestias estaban decididas a acabar con él. Ese era el tipo de problema que nunca tuvo en Japón. Pero para sobrevivir aquí, tendría que adaptarse. Además, tenía otros planes en mente. Después de su último aumento de nivel, el héroe también notó un aumento en otros atributos. Además de la expansión de su límite de poder mágico, su inteligencia había aumentado, tal vez porque había derrotado al monstruo como mago. Si usaba una espada, tal vez otros atributos como la fuerza o algo similar crecerían. Algo en el ambiente lo saca de sus pensamientos. Al darse la vuelta, ve varios ojos brillantes entre los árboles. Solo podían pertenecer a monstruos. Una segunda manada de lobos plateados emerge de la vegetación, luciendo hambrienta. Esta vez, había el doble de criaturas mostrando sus enormes y amenazantes colmillos. El mago lanzó rápidamente sus mejores hechizos, golpeando a las bestias de varias maneras, pero a pesar de sus esfuerzos, la velocidad de los lobos los hacía casi imposibles de alcanzar correctamente. Parecían mucho más hábiles que los anteriores. Esquivaban sus encantamientos con facilidad, y lo máximo que logró fue rozar a unos pocos. Pero eso no sería suficiente para derrotar a toda la manada. Sin embargo, cuando uno de los lobos intentó atacar su brazo, de repente colapsó en el suelo, profundamente dormido, con una herida punzante en su cuerpo. El joven había hecho eso sin querer, lo que significaba que su poder mágico había aumentado, algo que le dio esperanza. Mientras los lobos se acercaban, luchó por idear un nuevo plan rápidamente. A su velocidad y proximidad, no había tiempo suficiente para lanzar hechizos. Así que su casa recurrió a un cambio de trabajo. Esta vez, cambió de mago a espadachín. Una espada afilada como una navaja se materializó en sus manos y cargó hacia la batalla. El aventurero podía sentir el poder en sus brazos. Además, los lobos parecían moverse mucho más lento en comparación con la primera manada. Así que esto es lo que se sentía ser un espadachín. Exhausto, observa la destrucción que su espada había causado. El sonido de la placa de clasificación era como música para sus oídos. Tenía razón. Sus habilidades de ataque y agilidad habían aumentado después de la segunda pelea. Esto significaba que diferentes trabajos resultaban en diferentes aumentos de habilidades. De esa manera, era posible controlar lo que su casa quería mejorar. Ese era un gran descubrimiento. Tan pronto como decidiera hacia dónde dirigir sus estadísticas, podría explorar eso más a fondo. El joven permaneció en guardia después del segundo ataque, esperando otra manada, pero pasó una hora de absoluta paz. No había señales de monstruos, y tendría que ser realmente tonto arriesgarse a atraer la atención de todos los lobos al entrar en el bosque. El héroe ya había derrotado a 13 lobos, y eso tenía que marcar la diferencia. Con eso en mente, el espadachín decidió regresar al asentamiento. Sin embargo, al ver uno de los lobos caídos donde había luchado antes, el joven se sintió desconcertado. Podría haber jurado que el cadáver de la bestia sería devorado por buitres o algo similar, pero eso no había sucedido. El pelaje del lobo todavía brillaba. Sus colmillos no podían deteriorarse. ¿Pero qué pasaba con el resto? Su casa cambió al rol de evaluador. Al analizar la criatura, encontró información sobre su pelaje, que podía usarse para abrigos, y su carne, que era dura pero sabrosa. Así que todo tenía un uso, al parecer. Era una batalla sin desperdicio. El héroe cambió al trabajo de telequinesis, levantando a los lobos derrotados en el aire. El plan era llevarlos a la aldea. Si fuera un cazador, su casa podría deshuesar y desmembrar cada lobo uno por uno, pero ya había hecho suficiente trabajo por hoy. Realmente, los aldeanos se encargarían del resto. En el asentamiento, un niño corrió para advertir que los aldeanos estaban en peligro. Un monstruo se acercaba, y todos entraron en pánico al pensar que podrían ser los lobos plateados. Sin embargo, el niño aclaró que era un monstruo enorme, uno que nunca habían visto antes.
Al ver la bola de peluche emergiendo del bosque, los aldeanos se aterrorizaron por su enorme tamaño, pero la bestia se detuvo de repente, lo que los hizo sospechar. Zoso se acercó a tocarla y se sorprendió al encontrar aún sudoroso y exhausto su casa. El héroe dejó caer a los lobos, agotado por la larga caminata. Solo los había agrupado porque se estaban separando en el aire. Horrorizado por la vista de tantos lobos, Zoso le preguntó a su amigo qué eran esas cosas, pero su casa no entendía la pregunta. Para él, era más que obvio que eran lobos plateados. Aún emocionado, Zoso preguntó por qué habían estado flotando, y su nuevo amigo explicó que había usado magia de telequinesis. Debía ser raro ver magia en esta región. El héroe explicó que los había traído porque pensó que podrían ser útiles, y el joven quedó impresionado de que hubiera logrado cargarlos todos a la vez. Jadeando, el jefe de la aldea se apresuró a hablar con su casa. El joven entregó la bolsa que contenía los colmillos de los lobos como prueba de la caza. Explicó que había traído 11, pero en realidad había derrotado a 13 animales. Al ver las expresiones preocupadas de los aldeanos, les aseguró que había buscado en el área y no había encontrado nada más. Después de revelar que creía haber acabado con la manada, el joven escuchó a los aldeanos estallar en gritos de celebración. Al presenciar la escena, se sorprendió bastante por su emoción. Dado que esta era una aldea sin luchadores, probablemente habían estado extremadamente ansiosos por la situación de los lobos. Moralmente, su casa había subido de nivel y aprendido cosas importantes sobre el mundo. Para el protagonista, había sido un día muy productivo. Fue sacado de sus pensamientos cuando Zoso lo abrazó por detrás, lleno de emoción, diciendo que le debían mucho, a lo que el héroe respondió que no necesitaban preocuparse. Este era su trabajo. Incluso el jefe de la aldea declaró que le debían sus vidas a su casa. El anciano miró la bolsa llena de colmillos de bestias, desbordando gratitud. Con tantos elogios, el espadachín no estaba seguro de cómo reaccionar. Quiero decir, solo estaba haciendo un intercambio. Eran sus servicios a cambio de alguna recompensa. No esperaba que lo agradecieran tanto. Esta situación le recordó cuando aseguró un contrato con una gran empresa en Japón. Sus colegas susurraban sobre sus habilidades, comparándolo con un estudiante universitario nerdo. Había todo tipo de comentarios sobre cómo era demasiado individualista o cómo siempre intentaba ser el héroe. Los celos y la envidia de sus colegas eran tan constantes que su casa ya se había acostumbrado al ambiente hostil. Toda esta atmósfera de gratitud y alegría necesitaba cambiar. Con eso en mente, el joven llamó la atención de los aldeanos, señalando a los lobos. Preguntó si la comunidad estaba de acuerdo con encargarse de despiezar a los animales. Y funcionó. Las personas amables y emocionales se convirtieron instantáneamente en carroñeros al escuchar la solicitud, diciéndole que no se preocupara. Cuando le preguntaron qué pretendía hacer con las diferentes partes de la bestia, el héroe explicó que quería vender el pelaje, pero que los aldeanos podían quedarse con toda la carne. El maestro estaba inmensamente agradecido por la comida, que era una rareza en el asentamiento. La comunidad rápidamente se emocionó, preparando un gran caldero para reunirse en un gran banquete. Todos contribuyeron con algo de sus hogares, incluyendo alcohol. Esa noche comerían y beberían sin preocupaciones. Su casa observó todo ese sentido de comunidad con una expresión hosca. Su cacería se había convertido en toda una celebración. Con el estómago lleno, el joven se desplomó de lado, lo que preocupó al maestro de la aldea, pero rápidamente explicó que solo necesitaba descansar y preguntó si podía quedarse en el pueblo un poco más. Por supuesto, el anciano de bigotes estuvo de acuerdo. El viejo lo llevó a sus nuevos aposentos y, tan pronto como estuvo solo, su casa se tiró sobre la cama. Había comenzado bien en este mundo. Por ahora, el plan era usar la aldea como base para cazar otros monstruos, subir de nivel y, en el camino, aprender más sobre este lugar. Después de todo, todavía sabía muy poco. Al despertar con la luz del sol entrando por la ventana, su casa se sorprendió por la duración del día en este mundo. Pensó que solo había dormido un rato entre el ruido de los aldeanos. ¿Acaso la noche no existía aquí? Un repentino golpe en la puerta lo sobresaltó. Era el maestro del asentamiento, quien dijo que no había querido despertarlo durante su siesta, algo que el héroe agradeció. Descansar después de la batalla era más que necesario, pero el anciano de bigotes le había preparado el desayuno. Tan pronto como vio la comida en la bandeja, su estómago gruñó. No había comido nada desde la tarde anterior, así que era comprensible. Después de agradecer al anciano por su amabilidad, su casa tomó la bandeja y se lanzó ansiosamente sobre la comida. La dulzura del caldo combinaba perfectamente con las verduras, y los trozos de zanahoria y papa eran un deleite para su estómago. La carne, eso era algo completamente distinto. Espera, ¿era carne de monstruo? Ah, fuera lo que fuera, sabía exactamente como la carne de res. Totalmente diferente de lo que había imaginado. Incluso el pan, que parecía tan duro como una roca, era perfecto para mojar en la sopa. El joven se lamió los labios, saboreando la deliciosa comida. Era exactamente lo que necesitaba. De repente, su casa sintió una presencia cerca, pero cuando se giró para mirar, no había nadie allí. Después de devolver la bandeja a uno de los cocineros, les agradeció efusivamente por la comida. Justo entonces, el maestro del asentamiento lo llamó. El anciano quería recompensarlo por derrotar a los lobos plateados y le entregó una pequeña bolsa. Al abrir su recompensa,
recompensa, Tsukasa dijo que realmente no quería causarles problemas, revelando el contenido. Encontró 13 monedas de plata dentro. Sin tener idea de su valor, le preguntó al maestro por una breve explicación. El anciano asintió y explicó que si quería comprar un bocadillo, podría usar algunas de esas monedas. Aunque se rió y asintió, el forastero todavía no tenía idea de lo que eso significaba en la práctica. Así que hizo algunas preguntas más para hacer una comparación con la moneda japonesa. Basándose en sus cálculos, estimó que tenía el equivalente a 13.000 yenes. El maestro explicó que, dependiendo del gremio, la recompensa solía ser una moneda de plata por lobo derrotado, pero el precio podía variar según la región. Manteniendo salarios justos, parece, comentó Tsukasa. El anciano explicó que bajar demasiado los pagos dañaría su reputación. Era literalmente una cuestión de vida o muerte. Nadie los ayudaría de otra manera. El protagonista pensó en cómo podrían haber aprovechado fácilmente su ignorancia sobre este mundo. Mientras el anciano recogía el pago por las pieles de lobo, había recibido 50 monedas de cobre, lo que parecía mucho dinero. Con disculpas, el anciano explicó que la cantidad había sido ajustada debido al daño de batalla en los animales, pero Tsukasa le aseguró que estaba bien. Tsukasa pensó en cómo habría regateado si todavía estuviera en su propio mundo, pero esta era su primera interacción importante en esta realidad, y aunque el dinero era importante, no valía la pena arriesgar su relación por ello. Sin embargo, todavía quedaba una tarea más para él en la aldea. Debido a los ataques de los lobos, algunos aldeanos necesitaban medicinas para sus heridas y se habían quedado sin hierbas. Fue entonces cuando el joven recordó las hojas que había recolectado antes. Podría curar a todos él mismo y convertirse en algo así como un sacerdote, pero eso se sentía como aprovecharse demasiado de su gratitud. Metiendo la mano en sus bolsillos, el héroe sacó un puñado de las hierbas necesarias y se las entregó al anciano. El hecho de que hubiera recolectado las plantas durante la cacería impresionó al maestro, incluso si no había sido intencional. Despejando el camino, el anciano lo invitó a la farmacia. Sin embargo, la invitación se sintió bastante inesperada. Era importante recordar que solo porque alguien supiera cómo hacer medicina, no necesariamente lo convertía en farmacéutico, pero conocer a alguien así podría ayudarlo a recopilar información útil. Al tocar la puerta, el dúo fue recibido por una anciana con un bastón. Antes de que pudieran decir algo, ella declaró de inmediato: sin las hierbas correctas, no puedo hacer ninguna medicina. El anciano dijo que tenían todo lo que necesitaban. Mientras el héroe se preguntaba qué había hecho para merecer una respuesta tan directa, la anciana los instó a entrar rápidamente. ¿Cuántos aromas?, pensó Tsukasa. ¿Eran todas esas hierbas medicinales? Chasqueando los dedos, la farmacéutica captó la atención del héroe, señalándole que le entregara las plantas de inmediato. Él obedeció, aunque se sintió nervioso al ver la planta. Ella confirmó que eran exactamente lo que necesitaba para la medicina. Tsukasa preguntó si era posible hacer medicina incluso sin el trabajo de farmacéutico. La mujer lo miró con una expresión cansada, y señalándolo con su bastón, lo regañó. Dijo que con las habilidades y el conocimiento adecuados, cualquiera podía hacer medicina, al igual que no necesitas ser un chef para cocinar, dejando al joven inseguro de la verdadera diferencia entre tener o no tener un trabajo. Cuando le preguntó sobre las ventajas del trabajo de farmacéutico, la anciana admitió que no sabía mucho, pero explicó que la comprensión de la química de las plantas simplemente le venía de forma natural. Reflexionando sobre ello, Tsukasa concluyó que un trabajo optimizaba el conocimiento de la misma manera que realizar acciones relacionadas lo hacía. Al ver que el joven estaba a punto de irse, ella lo agarró por la camisa, advirtiéndole que necesitaría la ayuda de un hombre para hacer la medicina. Su maestro lo abandonó allí con una anciana gruñona. Se escucharon gritos desde dentro de la farmacia mientras el joven revolvía un tazón. Cuando mostró el contenido del tazón a la farmacéutica, ella comentó que no estaba mal. Ahora tenía que mezclar las hierbas en un tazón aún más grande. Mirando el mostrador, las plantas que había traído todavía estaban allí, intactas. Pensé que solo necesitaban esas, pensó mientras molía las hojas. Se preguntó por qué estaba haciendo todas estas tareas adicionales. Solo quería aprender cómo se hacían las medicinas aquí. No dejes de mover esos brazos, gritó ella. Intentó mantenerse calmado a pesar de su agotamiento. Era hora de ver cuánto un trabajo podía mejorar su eficiencia. El joven cambió al trabajo de farmacéutico, lo que llamó la atención de la anciana. Fue sorprendente. De repente, entendió las propiedades de todas las hierbas. Además, el trabajo manual era mucho menos agotador. La mujer lo elogió, diciendo que había mejorado mucho en un instante. Avergonzado, le dio las gracias. Era la misma sensación que cuando se convirtió en espadachín, cuando de repente supo cómo usar su cuerpo. Ahora entendía el flujo de trabajo aquí. Preguntó si Gerda estaba secando las hojas al sol. La anciana lo confirmó, explicando que esto era necesario para activar sus efectos curativos. Él ofreció secarlas más rápidamente. Ella lo miró con sospecha. Aparentemente, los farmacéuticos tenían habilidades únicas. Mientras sostenía las plantas, pudo manipularlas y secarlas al instante. Con las hojas ahora listas, se las entregó a Gerda.
Al mirarlas, ella preguntó si realmente era solo un hechicero. Después de todo, los hechiceros no tenían hechizos para secar hojas. Tomado por sorpresa, el joven rápidamente pensó en una excusa. Su casa explicó que era un cambiador de trabajos. Había cambiado de hechicero a farmacéutico para usar las habilidades del trabajo. La mujer pareció impactada por la revelación, sudando nerviosamente. Él preguntó si eso era inusual. Gerda reaccionó como si fuera obvio que lo era. Un cambiador de trabajos. Eso no existe, exclamó. Calmándose, intentó explicar que las personas nacían con un trabajo. No era algo que pudieran elegir o cambiar. La información tomó al héroe por sorpresa. Hasta ahora, había creído que este mundo era como un juego donde todos podían cambiar de trabajo. Gerda continuó su explicación, diciendo que algunos genios podían dominar sus trabajos hasta un nivel avanzado, pero cambiar de profesión era imposible. Eso solo confundió más al joven. Incluso con todo su conocimiento, la anciana no sabía nada sobre los cambiadores de trabajos. Tal vez él era el único. Ella le aconsejó que tuviera cuidado al usar sus poderes, y él asintió. Además, con una habilidad tan valiosa, tendría que ser selectivo sobre quién lo sabía. Si eres farmacéutico ahora, ¿serías valioso en la batalla? No, preguntó ella, poniendo al joven incómodo. Solo ayudar con las tareas ya era agotador. Así que respondió que no podía hacer eso todavía. Cuando le preguntó si creía que no era capaz, su casa intentó explicar que no era exactamente así. La anciana le preguntó cuál era su nivel en el trabajo, a lo que él respondió que era nivel 1. Al escuchar eso, ella gritó que eso era aún más razón para que sirviera en la batalla. Incluso en un nivel bajo, cuanta más experiencia y conocimiento ganara, más tipos de medicina podría hacer. Después de todo, en este mundo, la vida se consideraba suprema. Pensando de esa manera, aprender sobre medicina sería increíblemente útil. Gerda le entregó varias plantas para que las llevara. Definitivamente no había forma de discutir con la mujer, incluso si era una molestia. En medio del bosque, un lindo conejito buscaba comida. Al encontrar un árbol frutal, salivó de hambre. Sin embargo, al acercarse, se encontró cara a cara con otro conejo que tenía el mismo objetivo que él. Ya aceptando su hambre, el primer conejo observó cómo su competidor comía. Sin embargo, su casa disparó una flecha desde lejos, golpeando al animal. Su competidor huyó, mientras el joven celebraba haber derribado al conejo, lo que contribuyó a su aumento de nivel. Después de una semana en el asentamiento, sus cacerías se habían vuelto más frecuentes. Por lo general, su presa eran los conejos con cuernos, que comía para la cena. Cansado de que Gerda lo hiciera trabajar día y noche, estaba decidido a regresar a casa. Tenía cosas más importantes que hacer, pero antes de poder irse, un grupo de aldeanos lo llamó para unirse a una cacería en el bosque, lo que despertó su interés. Como estaban lidiando con algunas dificultades, sus habilidades de cazador podrían ser útiles para la aldea de otra manera. Así que señalaron un punto en el suelo, pero su casa les dijo que no había rastros allí. ¿No se habían encargado ya de los lobos?, preguntó. Mientras el héroe podía sentir el pánico entre la vida silvestre y esperaba que sus habilidades lo ayudaran a entender por qué, reflexionando sobre ello, llegó a la conclusión de que una nueva manada de lobos plateados estaba tratando de apoderarse del bosque. La información sorprendió a los aldeanos, enviándolos al pánico antes de que el caos total pudiera estallar. Su casa explicó que podría no suceder de inmediato, pero que deberían ser cautelosos en esa área. El grupo murmuró sobre esto mientras se preparaban para el invierno, pero el protagonista los tranquilizó, diciendo que continuaría patrullando. Ahora, gracias a esta situación, había subido al nivel 8 como cazador y al nivel 5 como farmacéutico. Incluso subir de nivel se estaba volviendo más difícil. Se preguntó si era hora de buscar otro lugar para vivir. Por supuesto, la idea de una nueva manada de lobos lo preocupaba, ya que él era solo un huésped pasajero aquí. Algo en el bosque llamó su atención. Era como si estuviera más vivo de lo habitual. De repente, se encontró cara a cara con un caballo, dejándolo atónito. Cuando miró de nuevo, había una población entera frente a él, dedicada a comprar y comerciar. Al ver a sus amigos, Zoso lo saludó con alegría por su llegada segura. Su casa preguntó si esas personas eran comerciantes, y su compañero confirmó, diciendo que vendían bienes que podían encontrarse en la aldea. Observando la escena, pareció tener un momento de revelación. Ser un comerciante significaba viajar sin parar a varios lugares. Tan pronto como terminaban sus negocios en la aldea, se mudaban al siguiente. Si podía unirse a ellos, podría hacer lo mismo sin resentimientos. Era toda una coincidencia que los comerciantes hubieran llegado justo cuando su casa estaba planeando su próximo paso. Tenía que ser el destino. Como no podía perder esta oportunidad, el héroe corrió hacia el grupo, dejando a Zoso curioso. Rápidamente regresó con el conejo de la cena, que todavía llevaba en sus manos, pero luego continuó, llamando la atención de uno de los comerciantes. Su casa preguntó si el líder del grupo comercial estaba cerca porque quería hablar con él. El vendedor asintió y llamó a su jefa, Hiseye-san. Al ver al joven, la líder preguntó cómo podía ayudarlo. Después de explicar su situación, el hombre dijo que el grupo se dirigiría a la ciudad de Rasle en unos días y lo invitó a viajar con ellos. Su casa aceptó, asegurándose de que no fuera ningún problema. Sin embargo, para viajar con ellos, el héroe tendría que protegerlos en el camino. Después de todo, tener un camino
intercambiador de trabajos en el grupo haría las cosas mucho más seguras. Al escuchar eso, se preguntó cómo sabían sobre su profesión sin que él lo hubiera mencionado. Debían haber recopilado información de los aldeanos, como era de esperar de los comerciantes. Bueno, no era un maltrato. Su casa aceptó la oferta, acordando ser el guardia del equipo. El hombre extendió su mano y le agradeció por aceptar las condiciones, informándole que partirían la mañana siguiente al día siguiente. El héroe fue sacado de sus pensamientos sobre los apretones de manos existentes en este mundo cuando escuchó que alguien lo llamaba por su nombre. Era Zoso, confesando que había escuchado toda la conversación con el comerciante. Su casa intentó restarle importancia, diciendo que era una decisión repentina. Con la cabeza baja, el aldeano lamentó que el joven estuviera dejando el asentamiento. La situación le recordó un momento en el mundo real cuando le habían preguntado por qué estaba renunciando a su trabajo. Había sido doloroso explicar que no quedaba nada para él en su antiguo puesto. Al notar que su amigo se había perdido en sus pensamientos, Zoso lo devolvió a la realidad. Le preguntó que estaba mal, ya que era claro que el héroe se estaba disociando del momento. Su casa se disculpó por no consultar a su amigo antes de tomar la decisión, aunque no tenía arrepentimientos. Con entusiasmo, explicó que quería aprender más sobre este mundo y volverse más fuerte, algo que parecía realmente genial. Entendiendo, Zoso le dijo que no se preocupara. Aunque su partida era triste, respetaba su decisión. Después de todo, era su vida para vivir. Aún así, le deseó un viaje seguro. Su casa se sorprendió por la amabilidad del joven y estaba agradecido de que fuera su primer contacto en este mundo. Como muestra de respeto, el héroe informó al maestro de la aldea sobre sus planes. Así que te vas a Rasle, comentó el anciano. Siempre respondía a las preguntas del protagonista sin burlas, algo que su casa apreciaba más que nunca en ese momento. El héroe se disculpó por dejar la aldea, especialmente después de todo lo que habían hecho por él. El anciano lo abrazó y le agradeció por proteger y ayudar al asentamiento durante un momento de crisis. Con orgullo, explicó que eran los aldeanos quienes debían estar agradecidos con el héroe, lo que lo impresionó. Al despedirse de Gerda, le preguntó si había algo más que necesitara hacer allí. En ese momento, su trabajo de mayor nivel era en farmacia. Todo el entrenamiento de la anciana lo había ayudado a refinar sus habilidades y a ser cauteloso sobre revelar su habilidad de cambiar de trabajo. Sintiéndose nostálgico, recordó algunos momentos que había pasado en la farmacia. Gerda le había transmitido conocimientos a los que solo los niveles más altos tenían acceso. Sus habilidades ahora eran comparables a las de aquellos con el título formal de farmacéutico. Al usar las habilidades de trabajos únicos, su casa sintió que estaba aprovechando una inteligencia colectiva, que incluía la experiencia acumulada de personas como la anciana. Aún así, ella sintió que el joven dudaba de su decisión, lo que él negó. Así que necesitas aprender todo ahora, dedujo ella, y él lo negó nuevamente. Los dos fueron interrumpidos por aldeanos que traían regalos para su casa, lo que llevó a Gerda a preguntar si su partida no estaba tan lejana. Perdiendo la paciencia, la mujer les ordenó que se apresuraran. El héroe no tenía equipaje ni preparativos, pero terminó siendo obligado a ayudar a Gerda hasta el último minuto. En la mañana de su partida, agradeció al comerciante una vez más por permitirle unirse al viaje. Toda la aldea se había reunido en la puerta para desearle un viaje seguro a su casa. Esto lo sorprendió. A Giselle le pareció obvio. El joven era el benefactor de la aldea. Entre los gritos de despedida, se escuchó la voz de Zoso: la próxima vez, trata de mejorar tus habilidades aún más. Este calor hizo que el héroe sonriera levemente. Giselle le preguntó si realmente estaba listo, y el joven lo confirmó. La realidad era que, si miraba esa escena por más tiempo, comenzaría a sentirse realmente incómodo, y él no era así. Con gratitud, concluyó que había sido genial comenzar su viaje en esa aldea. Sin embargo, la paz fue interrumpida por un ruido proveniente de los árboles. Los comerciantes inmediatamente se pusieron alerta, sintiendo peligro. Por supuesto que vendrían, pensó su casa. Dos vendedoras debatieron porque los lobos plateados los perseguían, preguntándose si otra manada se había mudado al área donde los monstruos habían desaparecido. Las bestias corrían rápido. Para proteger a todos, su casa les dijo que siguieran cabalgando mientras él se encargaba de los lobos, asegurando que el camino estaría seguro por un tiempo. Los lobos aparecieron a lo largo del camino, apuntando a los caballos que tiraban del carro. Necesitaban atacar. El joven realizaría su último servicio, convocando sus hechizos. Liberó mecanismos que explotaron a todas las criaturas de una vez. Sin embargo, más lobos emergieron, y su casa usó otras habilidades, derribando a las bestias. Disparó una flecha al último animal restante, golpeándolo con precisión. El grupo parecía preocupado por su condición, aunque el héroe les aseguró que estaba bien. Giselle sugirió que tomaran un descanso para que él pudiera recolectar los colmillos de las criaturas. El protagonista estuvo de acuerdo. No era como si quisiera retrasar a un comerciante ocupado por una pequeña recompensa. En verdad, quería llegar a un nuevo lugar lo más rápido posible. Era un viaje largo, y tenía la intención de ganar mucha experiencia de esta aventura. Mientras el viaje continuaba, una de las comerciantes le preguntó a su casa si le vendería su mochila, a lo que el joven se negó rápidamente. Se salvó de una larga discusión cuando Giselle comentó que ya podía ver la ciudad de Rasle. Como un perro emocionado, sacó la cabeza del vehículo para mirar el paisaje. Al igual que la aldea, era una ciudad rodeada de muros.
Al llegar a las puertas, su emoción se desvaneció al ver una fila masiva. Aparentemente, los guardias estaban revisando a todos los que entraban a la ciudad. Sí, esto iba a ser difícil de sortear. No tenía nada que probara su identidad en este mundo. Definitivamente terminaría en la cárcel. Tsukasa le preguntó a Hiseye si tenía alguna forma de entrar a la ciudad. El hombre tranquilizó a su nuevo guardia, explicando que podía presentar su placa de clasificación y pagar el peaje. Esa información fue suficiente para restaurar el entusiasmo del héroe. Al observar a un dúo entrar a la ciudad sin problemas, Tsukasa lo encontró extraño. Parecía que algunas personas no tenían que pagar peaje. Para hacerlo, tenían que registrarse en el gremio de aventureros y usar su tarjeta del gremio para entrar. Su grupo también estaba exento de las restricciones de viaje porque tenían una declaración del gremio de comerciantes. Él estaba solo en esto. Al ser llamado por el guardia, el héroe entregó su placa, mostrando su título como cambiador de trabajos. Sin embargo, otros solo verían mago. Al menos eso era lo que Gerda había dicho cuando discutieron el tema. Amablemente, el guardia le preguntó si era un aspirante aventurero con un título tan inusual. El joven lo confirmó. Al ver potencial en él, el guardia lo recibió como miembro de la Liga de la Ciudad. Tsukasa preguntó sobre las actividades de aventura en la ciudad y le aseguraron que lo enviarían a las cercanías del gremio de aventureros. Su objetivo era dominar todos los trabajos y vivir una buena vida aquí, y la forma más fácil de lograrlo era derrotando monstruos. El trabajo independiente también era atractivo, algo que no estaba tan bien visto en Japón. Hiseye le agradeció por protegerlos y le entregó una pequeña recompensa. Tsukasa preguntó qué haría el grupo ahora que habían llegado a Rasle. Hiseye respondió que tan pronto como recibieran las mercancías, comenzarían a hacer negocios. El joven preguntó si planeaban tomar un descanso en la ciudad, pero Hiseye lo rechazó. Básicamente, eran vendedores ambulantes que transportaban bienes de un lugar a otro y los vendían. Entendiendo la situación, Tsukasa les deseó suerte y se despidió con un apretón de manos. Ahora solo, el héroe se dirigió al gremio de aventureros. A diferencia del asentamiento, Rasle tenía una población vasta. Además, muchos habitantes no eran completamente humanos. Algunos tenían características animales, como orejas de gato. Después de vagar un rato, finalmente encontró el gremio de aventureros. Al entrar al edificio, notó que el salón principal parecía ser un lugar de reunión para que los miembros interactuaran. Revisó la entrada en busca de polvo y al no encontrar ninguno, concluyó que era un establecimiento confiable. Una mujer llamó a la siguiente persona en la fila. Se presentó como Liza, una empleada del gremio. Tsukasa se presentó y expresó su deseo de registrarse como aventurero. Ella inmediatamente solicitó su placa de clasificación y la tarifa de registro. Al revisar la placa, Liza le preguntó si tenía el raro trabajo de mago. Él lo confirmó. La secretaria le dijo que no se preocupara por el combate y le pidió que insertara su placa de clasificación en una caja para generar su tarjeta del gremio. Una luz fuerte brilló desde la caja cuando insertó la placa, produciendo una tarjeta de aventurero. Se confundió al ver rango F grabado en ella, pero Liza explicó que había 7 rangos, de F a S, siendo ese el nivel más alto. Solo un pequeño número de personas había logrado escalar los rangos. Cuando preguntó sobre las profesiones de estos individuos, ella explicó que tenían trabajos especializados, mencionando a 2 ranques famosos de la ciudad. Aclaró además que, incluso si alguien no era un aventurero, aquellos en posiciones avanzadas tenían clases superiores, poseyendo el mismo nivel de habilidad que los ranques. El joven asintió, agradecido por la explicación. Era impresionante ver que los trabajadores en este mundo tenían tanta pasión por sus trabajos y un alto nivel de comprensión. Clase superior, pensó. La forma en que alcanzaban estas clases se consideraba especial. Bueno, como alguien que cambia de trabajos, Tsukasa entendía estas cosas. Aunque no podía utilizarlo con sus habilidades actuales, pero algún día, quién sabe. Liza explicó que, como acababa de registrarse, comenzaría manejando solicitudes de rango F. Sin embargo, su profesión exclusiva también le permitía aceptar solicitudes de rango E. Añadió que si formaba un grupo, podría aceptar solicitudes de rango superior. Sin embargo, el gremio no recomendaba formar equipo con cualquiera. Las promociones las decidía el gremio, y dependiendo del desempeño del grupo, podía ser degradado. Tsukasa concluyó que el gremio era esencialmente una gran empresa de reclutamiento, mediando las relaciones entre aventureros y clientes. Tenía sentido que fueran estrictos. En otras palabras, si sus habilidades no coincidían con el rango, sería degradado. Considerando lo que había experimentado en una sociedad capitalista, eso era completamente razonable. Recordó una vez cuando un compañero de trabajo fue promovido y se jactó frente al jefe, solo para ser degradado más tarde y ignorado por todos sus colegas. El héroe agradeció a Liza por su amabilidad y la explicación detallada. Por un momento, Liza lo miró fijamente, haciendo que su rostro se sonrojara. Al notar esto, él preguntó si había algo en su cara, pero ella rápidamente cambió de tema, turbada. Estaba un poco sorprendida por la cortesía del héroe, dada su profesión única, pero él solo quería mostrar respeto por su rol. ¿Eran las personas con trabajos raros realmente tan insoportables? Tener una profesión única era increíble. Si alguien nacía con una, tenía sentido pensar que eran mejores que los demás, pero ese no era
era el tipo de persona que su casa quería ser. No quería usar su trabajo para imponerse sobre los demás. Un tablón de misiones llamó su atención. No es que planeara aceptar solicitudes de inmediato, pero tenía curiosidad por lo que sucedería cuando lo hiciera. Había todo tipo de tareas, desde la subyugación de monstruos hasta el cuidado de personas. ¿Cuidar personas? No se supone que haya un trabajo de cuidador en este mundo, pero aparentemente lo hay. Sin embargo, esta solicitud requería especificar una profesión única. Los detalles de la solicitud indicaban que era para proporcionar compañía a un elfo anciano, recomendado para nivel 80, y enumeraba la cantidad de la recompensa. Y vaya recompensa que era. Era una solicitud de rango E, y todo ese dinero podría ir directamente a su bolsillo. Eso era interesante. Poder ganar dinero solo era una de las ventajas de ser freelancer. Y como cambiador de trabajos, ver la variedad de puestos disponibles emocionaba al héroe. Su casa estaba decidido a aceptar tantas solicitudes como fuera posible para avanzar en su carrera, comenzando mañana. El héroe buscaba una posada que Giselle le había recomendado cuando vio un letrero que decía, Pabellón del Tigre y el Gato. Sabía que la había encontrado. Su casa escaneó el lugar con la mirada, recordando las palabras del comerciante sobre una empleada aguda que trabajaba allí. ¿Qué tipo de empleada sería ella en el mundo real? Había escuchado ese tipo de comentarios muchas veces, como cuando una secretaria lo halagaba frecuentemente, poniéndolo nervioso. Lo sacó de sus pensamientos un saludo. Una pequeña gatita era la fuente de la voz, y era realmente adorable. Cuando le preguntó si podía quedarse allí, la recepcionista le informó que costaría 600 por noche, sin incluir las comidas. ¿Cómo planeaba quedarse aproximadamente una semana? Eso sumaba 4.200. Ella abrió un pequeño cuaderno para que él firmara, ofreciéndose a escribirlo por él si era necesario. Su casa se presentó formalmente y le dijo que no era necesario que lo llamaran su casa-san. Ella asintió y se presentó como Nora. En el camino a la habitación, confirmó si había sido recomendado por Giselle, su tío, aclarando la referencia que su amigo le había dado. Al abrir la puerta, Nora le mostró la habitación, dejando al héroe sin palabras. Era una habitación grande, incluso más grande que las que tenía en Japón. Este lugar parecía un lugar muy cómodo para vivir. Nora elogió la habitación, explicando que la limpiaba diariamente para evitar que oliera mal o se ensuciara. El joven le agradeció. Entendió que toda esta limpieza probablemente se debía a los Tirán, que tenían un agudo sentido del olfato. Su casa olió su uniforme. Extraño. Había estado viajando durante una semana y solo se había lavado con agua generada mágicamente. Entonces, ¿por qué no apestaba? Pensando en esto, el protagonista le preguntó a la chica gato si había un lugar en la ciudad para bañarse. Ella asintió, y el joven se dirigió a lo que parecía ser un baño público. El lugar era mucho más grande de lo que esperaba. Tal vez 50 o incluso 100 personas podían disfrutar del agua al mismo tiempo. De repente, el joven vio una gran bañera. Encima de ella había un letrero, precaución, sin fondo. ¿Era una bañera profunda? Una criatura masiva pasó junto a él, dirigiéndose directamente a la bañera profunda. La bañera le quedaba como un guante, haciendo que el joven se diera cuenta de que diferentes razas tenían diferentes configuraciones para bañarse. Al entrar en una bañera al azar, el nivel del agua era lo suficientemente bajo como para ser adecuado para enanos. Así que este era un baño de otro mundo. Interesante. En la distancia, alguien gritaba para que se comportaran durante la hora del baño. Eran las hadas, que aparentemente tenían malos modales al disfrutar de un baño caliente. En el lugar adecuado para su baño, su casa miró alrededor y vio el champú proporcionado por el baño público. Estaba intrigado por su color. ¿Era adecuado para humanos? Hasta ahora, solo había visto elfos y Nikous usándolo. Había dos productos, un champú hecho con fluidos corporales lechosos y un jabón líquido a base de frutas. La mención de fluidos corporales llamó la atención del héroe, haciéndole suponer que lechosos era algún tipo de criatura linda de algún lugar. Mientras se enjabonaba, notó un aroma floral, pero de una flor extraña, bastante diferente de una fragancia masculina. Su casa sintió que estaba tomando el mejor baño de su vida. Probó la temperatura de una de las bañeras para remojarse después de su ducha, pero se sintió incómodo con lo caliente que estaba el agua. Aunque estaba humeante, podría haber mezclado un poco de agua fría si un tipo musculoso y calvo no hubiera estado bloqueando el grifo. El hecho era que él era el nuevo aquí, y cuando eres nuevo, sigues el flujo. Así que el joven decidió entrar al agua a una temperatura que hervía verduras. Definitivamente no era una buena idea, y todo su cuerpo gritaba por el calor. El tipo calvo le lanzó una mirada severa. Al ver su reacción, señaló un botón en la pared que parecía, como mínimo, sospechoso. Pero, ¿qué tenía que perder? Presionó el botón, y una cascada de agua fría cayó sobre su cabeza. Su casa sintió un ligero poder mágico mientras el agua se calentaba mediante un círculo mágico en la pared, dándose cuenta de que el tipo musculoso todavía lo estaba mirando. Así que su casa cubrió su reacción exagerada con una pequeña sonrisa. Rápidamente se acostumbró a la cascada, concluyendo que vivir en una ciudad en otro mundo parecía sorprendentemente cómodo. ¿Cuánto necesitaba ese baño? El héroe sintió que su agotamiento se derretía con el agua caliente, lo que hacía que todos se sintieran a gusto, independientemente de su raza. Los baños públicos eran un gran lugar para relajarse. Ahora,
limpio, sus preparativos para las actividades del día siguiente estaban completos. Eso fue hasta que notó una criatura durmiendo en el jacuzzi. Se apresuró a disfrutarlo y rápidamente presionó el botón en la pared, tal como lo había hecho en el otro baño. Sin embargo, el chorro era tan fuerte que terminó completamente empapado. A la mañana siguiente, Nora lo saludó tan pronto como lo vio, preguntándole cómo había pasado la noche. El joven dijo que había dormido profundamente gracias a la pequeña. Ella le preguntó qué quería para el desayuno y sugirió el filete de jabalí del menú. Su casa estuvo de acuerdo con la pequeña jefa, quien luego le pidió a su padre que preparara el filete para su huésped. Con una expresión gruñona, él asintió. Después de que la comida estuvo preparada, Nora llevó la bandeja al protagonista, agradeciéndole por su paciencia y advirtiéndole que la comida todavía estaba caliente. Con eso, la pequeña comenzó a servir a los otros huéspedes, llevando bandejas pesadas todas a la vez, mostrando su fuerza a pesar de su pequeña estatura. Su casa decidió probar la carne mientras todavía estaba caliente. De inmediato, la grasa del filete se veía increíble, y al dar su primer bocado, notó que no tenía esa desagradable sensación grasienta. De vuelta en Japón, ni siquiera podía imaginarse comiendo un filete por la mañana, siempre rechazando a las camareras que lo ofrecían. El joven notó a un cliente problemático causando una escena, exigiendo que lo sirvieran antes que a los demás. De repente, el padre de Nora emergió de la cocina con 2 espadas masivas, luciendo furioso. El hombre que había estado molestando a la pequeña chica gato inmediatamente se aferró a su casa, asustado. Después del desayuno, el joven se dirigió al gremio de aventureros para comenzar su misión. Sin embargo, al llegar, la atmósfera se sentía completamente diferente a la del día anterior. Los aventureros se estaban peleando entre sí periódicamente. Finalmente, vio a Liza y le preguntó qué diablos estaba pasando. Ella explicó que los formularios de solicitud de misiones se publicaban temprano en la mañana, así que a esta hora del día siempre estaba lleno. En otras palabras, todas esas peleas eran por las misiones. Sonriendo, la secretaria dijo que era algo común. Mientras tanto, alguien discutía, afirmando que había estado esperando frente a la entrada desde ayer. Liza intervino, anunciando que el grupo del turno nocturno había sido degradado, y los aventureros inmediatamente se disculparon. Los hombres entraron al gremio, continuando su interminable disputa. La recepcionista le extendió un papel al protagonista, preguntándole si podía recolectar hierbasle. Su casa aceptó, sorprendiendo a la mujer. Ella explicó que era una tarea urgente que necesitaba comenzar de inmediato. El héroe preguntó si la hierba escaseaba o algo por el estilo. Liza explicó que, aunque había una gran demanda, las hierbas le eran difíciles de encontrar. Por eso el gremio siempre emitía este tipo de misiones. Constantemente necesitaban a alguien que hiciera el trabajo. Emocionado, su casa le aseguró que intentaría recolectar tantas hojas como fuera posible. Sus palabras hicieron que los ojos de la mujer brillaran, ya que eso sería una gran ayuda para los aventureros. Con entusiasmo, el héroe agarró una de las canastas de alquiler para la misión. Sin embargo, Liza lo detuvo y le recordó que acababa de registrarse, por lo que debía priorizar su seguridad. Él estuvo de acuerdo, pensando que escuchar a los demás también era una habilidad importante para un miembro bien redondeado de la sociedad. Pero la verdad era que quería perfeccionar sus habilidades farmacéuticas, así que recolectar una gran cantidad de DLE seguramente los impresionaría. Todo esto era parte de su plan para recibir solicitudes aún más grandes en el futuro. Y así, allí estaba, rango F, parado en medio de un bosque, listo para recolectar hierbas DLE. Estas plantas crecían en áreas relativamente poco profundas del bosque, y rápidamente vio un pequeño brote. La recompensa por unidad era de 50, con un mínimo de 10 unidades. Si tenía éxito, podría ganar un extra de 200. Sin embargo, después de deducir la tarifa diaria de la posada, apenas le quedaría algo de ganancia. Con eso en mente, activó su cambio de trabajo a farmacéutico, lo que mejoraba la efectividad medicinal y aumentaba su capacidad para crear medicinas. Y, por supuesto, le otorgaba la habilidad de detectar hierbas. Allí estaban, brillando en rojo. Mientras que las plantas DLE falsas no mostraban ninguna reacción, estaban por todas partes, escondidas detrás de rocas y árboles. Desafortunadamente, la habilidad no le permitía detectar hierbas medicinales que no hubiera recolectado previamente. Pero con suficiente progreso, su casa se volvería imbatible en las misiones de recolección de hierbas medicinales. El joven regresó, recibido por la amistosa sonrisa de Liza. Al ver la canasta desbordándose de hierbas DLE, ella pareció completamente impactada. Su casa le informó que había aproximadamente 200 hierbas dentro, dejando a todos los trabajadores del gremio sin palabras. Él les pidió amablemente que confirmaran con un conteo. No hay forma de que haya recolectado todo eso solo en la mañana, pensaron. Pasaron una enorme cantidad de tiempo contando, y parecía que nunca terminaría. 206 unidades. Todas son hierbas DLE. Al confirmar esto, Liza estaba incrédula. Preguntó cómo su casa había logrado hacer eso en tan poco tiempo. Hasta donde ella sabía, él era un mago, no un farmacéutico. Esta sospecha era esperada por el cambiador de
de trabajos, así que comenzó a explicar. Entrené con un farmacéutico retirado. Desarrollé mis habilidades de recolección, dijo, lo cual tenía sentido para Liza. La recepcionista se disculpó por su reacción y le preguntó si estaba interesado en vender las 196 hierbas adicionales de la misión. Después de la venta, el joven acumuló 10.300 en dinero, una suma rara para alguien de rango F. Todo este trabajo duro en la farmacia había dado sus frutos. Todavía era temprano, lo que abría muchas posibilidades. Su casa había aceptado más misiones de recolección de hierbas para entregárselas a Liza. Al leer las solicitudes, ella le preguntó si el héroe pretendía recolectar otra gran cantidad de plantas, a lo que él confirmó. Mientras tanto, los empleados responsables de contar no parecían demasiado felices, como era de esperar. Él había devuelto canasta tras canasta llenas de las hierbas solicitadas. Algunas incluso olían bastante mal, pero su esfuerzo le permitió aceptar una solicitud de subyugación el mismo día. Su casa explicó que necesitaba terminar de recolectar primero, ya que eso era lo que haría un aventurero regular, y así lo hizo, cumpliendo las solicitudes. Al final de las entregas, Liza explicó que no había forma de que él fuera normal. Nunca había visto a un aventurero de rango F recolectar tanto antes, lo que la dejó completamente sorprendida. Él preguntó si había escasez de hierbas medicinales en Rasle, ya que el gremio encontraba difícil recolectarlas. En respuesta, la mujer negó con la cabeza, diciendo que gracias a él el problema se había resuelto. Aún así, explicó que no había forma de que el joven fuera solo un aventurero de rango F. Además, al gremio le disgustaba ver a personas talentosas escondidas en las sombras, así que, ¿por qué no aceptar una solicitud de subyugación para aumentar su rango? Habían decidido que si completaba algunas solicitudes más, promoverlo no sería un problema. Esas palabras fueron como música para sus oídos. Su casa casi saltó sobre la mujer mientras aceptaba ansiosamente la solicitud de subyugación. Esto le daría el avance profesional que había estado buscando, haciéndolo elegible para derrotar a monstruos aún más fuertes. Rápidamente, el aventurero preguntó qué solicitudes debería aceptar. Liza sacó dos papeles, uno para derrotar kobolds y otro para jabalíes rojos. Sin miedo, el aventurero de rango F aceptó ambas solicitudes al mismo tiempo, lo que sorprendió a la recepcionista, pero luego se dio cuenta de que para alguien tan excepcional como él, probablemente no sería un problema. Su única solicitud antes de asignarle las misiones fue que tuviera cuidado en el camino a la batalla. Mientras avanzaba, el joven reflexionó sobre cómo había llegado a este mundo. Ya había luchado contra una mantis gigante y derribado lobos plateados. Con esas experiencias bajo su cinturón, tenía que ser más que un simple aventurero principiante, ¿verdad? Lawson pensó en qué monstruos se encontraría primero. Sin embargo, su casa se distrajo recogiendo hojas, igual que antes. Al darse cuenta de lo que estaba haciendo, se frustró por la pérdida de tiempo. Necesitaba enfocarse en la misión que le permitiría subir de rango. Tenía que mantenerse atento y alerta para cuando aparecieran los monstruos. Apenas había terminado de pensar eso, cuando vio un jabalí rojo. No se veía tan intimidante como en las imágenes. Al darse cuenta de que estaba frente a uno de los monstruos, el joven se puso nervioso, y el cerdito mostró de qué estaba hecho. La adorable y esponjosa criatura se transformó en una bestia feroz que cargó directamente contra el héroe. Para defenderse, Koso lanzó uno de sus poderes contra la bestia, dándole un golpe directo. Al ver a la criatura tirada en el suelo, la observó con orgullo. El monstruo se parecía tanto a un jabalí salvaje que se le hizo agua a la boca solo de pensar en su carne. Sin embargo, la batalla apenas comenzaba. Dos jabalíes rojos más salieron de entre los arbustos. Los monstruos estaban sedientos de sangre, emitiendo sonidos aterradores. El héroe no se echó para atrás, luchando contra las bestias sin miedo hasta derrotarlas a todas. Ese casa recogió prueba de sometimiento de cada una usando magia y subiendo de nivel. Las estadísticas adecuadas para diferentes edades se agregaron a su ventana de estado, lo cual podría ser un problema. Por eso, el joven decidió cambiar a otro trabajo al enfrentarse a los cobaltos. Lentamente, el siguiente grupo de monstruos se acercaba, vistiendo armaduras y empuñando estacas como armas. CSO cambió de trabajo a ladrón, y en cuanto lo hizo, G usó acero para arrebatar las armas de los cobaltos. Antes de que las criaturas pudieran reaccionar, volvió a cambiar de trabajo, esta vez a lancero. Rápidamente, atravesó a uno de los monstruos, derribándolo al suelo. Sediento de batalla, el héroe parecía emocionarse más con cada enemigo derrotado. SSA y las bestias lucharon sin descanso por un largo rato hasta que no quedó ni un solo enemigo. Al final, por supuesto, recogió prueba de victoria y partió de regreso a Ra. Al entregar los objetos en el gremio de aventureros, Louisa felicitó al joven, confirmando su ascenso al rango E. Estaba asombrada de que fuera la primera persona en subir de nivel tan rápido, y el joven le agradeció por el elogio con humildad. Dijo que probablemente no era un logro tan raro en trabajos especializados, pero ella respondió que no era así para nada hasta ahora. El tiempo récord de ascenso había sido de 10 días. Su pasión por el trabajo era innegable. Los empleados del gremio lo llenaron de halagos, y él declaró que trabajaría duro para alcanzar el rango de Paraskaa. El rango era solo el primer paso. Su verdadero objetivo era alcanzar el rango S con determinación, ya que Evere mencionó que había muchas más solicitudes disponibles en su rango actual, así que sería sabio tener pociones a la mano. El joven sonrió y miró a la secretaria, reconociendo que era un consejo importante.
Tener una poción sería útil, ya que eran objetos mágicos que solo los alquimistas podían crear. Si se convertía en uno, podría hacer las suyas. Quería ver un producto terminado primero para estudiarlo, así que preguntó rápidamente por la tienda de pociones más cercana, preguntándole a Louise si el dueño de la tienda tenía el trabajo especializado de alquimista. La mujer lo confirmó, poniéndose roja por la cercanía entre ambos. En camino a la tienda, Ska estaba emocionado por conocer a alguien con un trabajo único. Incluso consideró la posibilidad de profundizar su relación en el futuro, pero los comentarios vagos de la mujer sobre sus habilidades lo inquietaron. Por lo que sabía, muchas personas con trabajos especiales eran insoportables o tenían serios defectos de carácter. Buscando en la zona, estaba casi seguro de que estaba en el lugar correcto cuando finalmente vio la casa, y quedó impactado por lo que vio. Era una tienda de pociones que se había establecido gracias a la presencia de un alquimista especial. Al mirar dentro, Susa no pudo evitar notar el terrible gusto en decoración. Había varias pociones de fuerza, inteligencia, respiración bajo el agua y curación. Después de buscar un rato, finalmente encontró algo que llamó su atención: pociones curativas para rasguños, heridas e incluso miembros amputados. Sin embargo, sus efectos aumentaban dramáticamente dependiendo del rango del usuario. Para alguien de rango E, una poción costaba 10 monedas de oro. El joven quedó sorprendido por el precio. Con el dinero que había ganado recogiendo plantas, había reunido 14 monedas de oro. Comprar una sola poción casi agotaría sus ahorros. Su comentario sobre el precio llamó la atención del alquimista, quien de pronto cuestionó si no estaba satisfecho con el producto, sorprendiendo a Ska con su repentina presencia. Se regañó a sí mismo por hablar en voz alta, asumiendo que estaba solo. El héroe se disculpó rápidamente, explicando que era la primera poción que veía desde que alcanzó el rango E. El anciano respondió diciendo que solo le parecía caro porque era un aventurero de bajo rango. El hombre del bigote divagó sobre las dificultades de trabajar como alquimista, la rareza de los materiales y cómo el joven debía estar agradecido por un precio tan bajo. Sin embargo, mientras Susa analizaba la composición de algunas pociones, se dio cuenta de que las materias primas en realidad eran bastante baratas. Mientras el alquimista continuaba con su discurso, pensó en cómo los precios de las pociones seguirían siendo altos mientras solo los alquimistas pudieran crearlas. Recordó la época en el mundo real cuando trabajaba en una empresa de importación. El presidente de la compañía le había dicho que pusiera el precio que creyera justo si pensaba que un producto lo valía. Independientemente de los costos de producción, tenía que considerar las habilidades de los alquimistas. Al notar que el héroe se había desconectado, el anciano le preguntó si siquiera estaba prestando atención. Bueno, así era como funcionaban las cosas. Y su casa también tenía esas habilidades. Salió de la tienda sonriendo mientras el viejo le gritaba que no regresara jamás. Ahora venía la parte divertida: intentar hacer una poción él mismo. Susa recorrió la ciudad recolectando todos los materiales que consideró necesarios para la producción. Instaló la máquina de extracción que había comprado en una tienda de artículos de segunda mano. Bien, ahora que tenía todo, podía cambiar su trabajo a alquimista. El primer paso era hacer agua mágica para lograrlo. Necesitaba llenar una olla con agua y usar telequinesis para hacerla flotar. Luego, tenía que calentarla con una bola de fuego mientras la infundía con energía mágica. Una vez terminado el proceso, el agua mágica estaría lista para usarse. Dejó que el agua se enfriara un poco para poder utilizarla en el extractor. El siguiente paso era separar las hojas de dole de la hierba base. Después de eso, tenía que usar la habilidad de molido. Una vez que las hojas estaban en pequeños pedazos, debía calentarlas con una bola de fuego. Finalmente, extraía sus componentes, potenciando sus propiedades medicinales. El último paso era el proceso de estabilización de los componentes, la parte más larga. Luego de que la poción goteaba, gota a gota, era momento de sellar un recipiente y listo, poción completada. Cuantas más hacía, más puntos de experiencia ganaba, y en consecuencia, mejor se sentía. Esto no tenía intención de detenerse pronto. El tiempo pasaba rápido mientras el joven disfrutaba fabricar pociones. Tanto así, que cuando abrió la ventana, ya era el día siguiente. Era una señal de que se había divertido tanto que terminó haciendo demasiadas pociones. El costo por botella era de más de 2000. Con todas las herramientas básicas, podía calcular exactamente cómo su competencia estaba generando ganancias. Solo pensar en esa palabra, ganancia, lo hacía temblar. Estaba decidido a vender las pociones hoy mismo, ya que tenían una fecha de vencimiento. Lo mejor era pasarlas mientras aún estaban frescas, así que empacó las botellas en una bolsa y se despidió de Nora. Sin embargo, la gente sospecharía de alguien que no fuera un alquimista oficial intentando vender pociones. Afortunadamente, había encontrado una tienda que podía resolver ese problema. Al frente, un cartel decía, Tienda General de Licele. Más discretamente, otro pequeño letrero llamó su atención, soy tasadora. Aparentemente, alguien ahí tenía el trabajo exclusivo de tasador. Si esa persona verificaba la calidad de sus pociones, ACK no lo rechazarían. Al entrar a la tienda, una pequeña campana sonó y una chica elfa lo saludó. Su ropa era linda,
pero su expresión era seria. Viendo la enorme cantidad de chatarra en la tienda, no parecía un negocio muy rentable. Extendiendo la bolsa, el joven dijo: por favor, compra esto. La elfa preguntó qué exactamente estaba vendiendo. Parecía emocionada mientras rebuscaba entre la bolsa, pero en cuanto tomó una de las botellas, su rostro se oscureció. ¿No viste el cartel? Soy tasadora, dijo. Es inútil intentar venderme falsificaciones. Después de explicar que no eran falsas, la chica preguntó si él no era un aprendiz. Explicó que, incluso con estadísticas altas, su rango era demasiado bajo. No había forma de que alguien así pudiera vender pociones curativas reales. Claramente lo estaba analizando cuidadosamente, pero CSA no se rindió. Le entregó una poción y le insistió que la evaluara de todas formas. La chica la observó más de cerca, aún con dudas, pero al darse cuenta de que eran reales y de alta calidad, saltó del susto. Él preguntó si ahora estaba convencida, y la elfa se disculpó por haber dudado de él, animándose a comprar las pociones. Confesó que quería hacerlo, pero no tenía suficiente dinero para pagar 100.000 por botella. Al oír eso, él le ofreció venderlas por 80.000. La oferta era tentadora, pero la elfa no entendía por qué no las vendía en otro lugar. El joven admitió que hacer negocios con ella parecía menos problemático, siempre y cuando no preguntara por sus fuentes. Cerraron el trato con un apretón de manos y la mujer finalmente se presentó como Liceye. CK estaba satisfecho. El trato estaba hecho y sentía que se podría llevar bien con ella mientras colgaba un cartel anunciando las pociones. Le dijo al joven que era bienvenido a venderle cuando quisiera. Aprovechando la oportunidad, mencionó que tenía más pociones listas para entrega inmediata, incluyendo unas para restaurar poder mágico. La elfa quedó sorprendida por la gran cantidad. Se quejó diciendo que ni siquiera había ganado dinero todavía. Sarkasa le pidió que se calmara. Esperaba que las vendiera rápido y preguntó si realmente habría clientes. Había ganado la increíble suma de 800.000 solo vendiendo pociones curativas. Así que el protagonista deambuló por la ciudad buscando una tienda de armas. Incluso consideró convertirse en alquimista de tiempo completo, pero depender de una sola fuente de ingresos era arriesgado. El mundo podía cambiar, y tal vez algún día no podría fabricar pociones sin ser alquimista. Finalmente, encontró una tienda que llamó su atención. Era la tienda de armas de Doran. Al entrar, se le cayó la mandíbula al ver la enorme variedad de armas en su interior. Parecía que las armas aumentaban significativamente las estadísticas, pero también existía un sistema de nivel para el equipo. Actualmente, él estaba en nivel 9. Por cierto, la espada que usaba ya necesitaba mantenimiento. Afortunadamente, mirando todas las armas, se preguntaba cuál le vendría mejor. Después de todo, como cambiador de trabajos, podía ser lancero un día y mago al siguiente. Se detuvo un momento tras esa oleada de pensamientos. ¿Cuánto equipo necesitaba realmente? Podía cambiar a 20 trabajos en ese momento. ¿Necesitaba equipo para todos? 800.000 era mucho dinero, pero definitivamente no alcanzaba para tanto. Intentando calmarse, se recordó que no necesitaba tener todo el equipo al mismo tiempo. Eso sería demasiado para cargar. Finalmente, encontró al herrero de la tienda y llamó su atención mientras este fabricaba una lanza. El hombre era un poco extraño y lo miró intensamente. Explicó que, con el tiempo, podía saber qué tipo de arma usaba un cliente solo con mirarlo, pero su casa parecía alguien que peleaba con todo. Le preguntó al joven si tenía un trabajo específico, y Casa respondió que era ma, aunque también era espadachín. El héroe pidió una espada de acero, una varita corta y una daga. El dueño de la tienda preguntó si realmente podía usar todas esas armas, pero rápidamente dejó caer la pregunta. Casi se le olvidaba. El joven señaló la jabalina de hierro y dijo que quería llevarla también. Esto dejó aún más confundido al tendero barbudo. Como era muy voluminosa, no podría cargarla sin un propósito claro. Probablemente se quedaría un tiempo en el pabellón del gorro de tigre, pensó en voz alta Casa. Deseaba tener una caja de almacenamiento para sus objetos, y el hombre barbudo le dijo que tenía una. El vendedor explicó que esas cajas se vendían en subastas para aventureros de alto rango y personas poderosas. Aparentemente, incluso una de poca capacidad costaba decenas de millones. Esa fue una gran decepción para el protagonista. Estaba completamente fuera de su alcance. Ni siquiera podía participar en la subasta, mucho menos pagar por un objeto así. El herrero también le recordó que apenas tenía armadura. Una vez que alcanzara el nivel 10, podría usar mejor equipo, pero hasta entonces, tendría que comprar un set temporal. En el pasado, SCA solía decir que todo estaría bien si se podía vender, lo cual aplicaba a Duran, que era sorprendentemente amable. El joven se equipó con sus nuevas armas. Antes que nada, necesitaba subir de nivel para obtener armadura. Al entrar al gremio de aventureros, un silencio tenso llenó la sala. Todos allí lo miraban con expresiones poco amistosas. El héroe estaba completamente confundido. Eran los compañeros de Psique, todos lo observaban al mismo tiempo. Uno de ellos finalmente rompió el silencio, comentando lo rápido que había subido de nivel. Tsikaso no estaba seguro si era un cumplido o una amenaza.
Luego sus expresiones se suavizaron y, de repente, el joven fue bombardeado con elogios por su logro, dejándolo aliviado. Mientras analizaba las solicitudes de subyugación en el tablón, notó que sus misiones disponibles habían aumentado considerablemente. Estas solicitudes eran la mejor manera de subir de nivel. Tomó el aviso de subyugación para 20 goblins y lo llevó al mostrador. Al ver esto, Elisa procesó rápidamente su solicitud de subyugación de Eran. Le preguntó si ya se había abastecido de pociones, y el joven confirmó, a pesar de la difícil personalidad del alquimista. La secretaria se rió, comentando que la mayoría de las personas con trabajos únicos eran así, lo que le recordó a Ska sus experiencias pasadas tratando con clientes, y también recordó lo difícil que había sido para su amiga elfa interactuar con ellos. Al cerrar la conversación, Luisa le deseó una misión exitosa y le pidió que tuviera cuidado. Durante la batalla, el joven usó todos los trucos bajo la manga para luchar contra los goblins. A pesar de su pequeño tamaño, eran muchos a la vez. Con sus nuevas armas, la pelea le resultó mucho más entretenida. Golpeando a uno de los monstruos con un garrote, no tenía idea de que simplemente cambiar de equipo podía aumentar su poder de ataque. ¿Ya había alcanzado el nivel 10 como cambiador de trabajos? Hablando de eso, cuando los farmacéuticos alcanzaban el nivel 10, desbloqueaban una nueva habilidad. ¿Qué pasaría con un cambiador de trabajos? Aparentemente, algo útil, porque una caja de objetos apareció flotando cerca. Al verla, el joven corrió hacia ella, emocionado, ansioso por tomarla, lleno de alegría. Nunca pensó que subiría de nivel como cambiador de trabajos tan pronto. Reunió prueba de esta subyugación para reclamar la recompensa, pero entonces notó algo extraño. La caja de objetos seguía bloqueada. Permanecería inaccesible hasta que aumentara 5 profesiones únicas al nivel 10. Como solo había alcanzado el nivel 10 como farmacéutico, aún le faltaba mucho camino, con 4 trabajos más por subir. No tenía otra opción. Los goblins eran pequeños monstruos que debían ser eliminados por su alta tasa reproductiva y su gran población. Solo necesitaba derrotar a uno más para completar la solicitud, lo que elevó su nivel de espadachín a 5. Aunque ya había terminado la misión, aún no había avanzado lo suficiente para desbloquear la caja de objetos que tanto deseaba. Así que el joven se adentró más en el bosque, buscando más criaturas que derrotar para alcanzar su meta. Desde lo alto de un árbol, vio algo inusual. Cobaltos y goblins se estaban mirando fijamente. Parecían listos para pelear. Desde su perspectiva, era una gran oportunidad. Como era de esperarse, los dos grupos pronto chocaron en una feroz batalla. Monstruos diminutos por un lado, criaturas parecidas a lobos grandes por el otro. La lucha se intensificó hasta que Susa saltó en medio y desató un poco de su magia con un solo hechizo. Golpeó a todas las bestias en el área. Fue la hoja torbellino, una ráfaga poderosa capaz de eliminar múltiples oponentes a la vez. No había materiales útiles de los goblins ni de los cobaltos. Sin tener que preocuparse por recolectar recursos, derrotarlos fue mucho más fácil. Además, finalmente había alcanzado el nivel 10 como mago. Solo le faltaban 3 profesiones más. Si seguía las huellas, podría encontrar la guarida de los goblins, lo que le recordó una solicitud de exterminio de Eran para eliminar una capa de goblins. Si quería derrotar más monstruos y subir de nivel, completar esa solicitud sería la mejor jugada. Al llegar a la guarida de los goblins, CSA solo tuvo un pensamiento. No podía desperdiciar esta oportunidad para subir de rango. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal, deja un like y activa la campanita de notificaciones para no perderte las próximas aventuras. Nos vemos pronto.